Cuenta, presidente. Primero, corresponde informar que Su Excelencia el Presidente de la República retiró y hizo presente urgencia en el carácter de discusión inmediata del proyecto en tabla. Pero hace un momento, conversando con el ministro, me dijo que la va a retirar. Sí. Porque no hubo acuerdo, o sea, la discusión inmediata porque no hubo acuerdo con la oposición, supongo, no sé con quién, con la mesa, no sé, pero le quitaron la discusión inmediata. Porque no me acuerdo para tratarlo hoy. Para tratarlo hoy día, con la mesa. O sea, no, hoy día lo despachamos aquí en la comisión, pero no hubo acuerdo con la mesa para tratarlo en sala hoy día. Entonces le quitaron la discusión inmediata, así que hoy día se saca aquí en la comisión y ya veremos cuándo lo tratamos en la sala. Sí. También hay una solicitud del señor Luis Germán Vera, canalizada a través del jefe de gabinete del presidente del Senado, que se lo hizo llegar a usted, presidente, solicitando reactivar la tramitación del proyecto de ley que autoriza el retiro de capital a los socios mayores de 60 años de las cooperativas de ahorro y crédito. Es uno de los proyectos que está en estado de tabla para ser tratado en cualquier momento. ¿Cuál es el origen del proyecto? Es una moción. Una moción Del senador García. Y finalmente, en relación al proyecto para impulsar la productividad y emprendimiento, hay una nueva solicitud de audiencia, esta vez del vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Hablé con el ministro Larraín a raíz de la discusión presupuestaria el otro día, el ministro Felipe Larraín, a raíz de la presentación presupuestaria el otro día, la posibilidad de que en el proyecto de emprendimiento productivo pudiéramos ver algunas indicaciones para ver el tema de... Siempre me ha costado el nombre, probablemente porque como voté en contra de esa ley, nunca me ha gustado. El tema de reorganización, la modificación a la ley de quiebra, que pudiéramos aprovechar ese proyecto para ver las modificaciones que requiere esa ley. Porque yo no sé si leyeron el artículo que salió en la tercera, largo, a 4 años de la modificación de la ley, y si no, se los podríamos mandar a los colegas secretarios, porque de hecho el Poder Judicial formó una comisión, hay harto ruido, podríamos hacer de hecho una sesión especial para analizar ese tema, porque hay harto problema con la ley y muchos de los problemas que tiene el mercado hoy día tienen que ver con esa ley. Entonces le dije al ministro que por qué no aprovechamos la ley de impulso a la economía y a la productividad, exactamente, para meter las indicaciones que son necesarias para corregir esa ley y aprovechamos el impulso. Y me dijo que estaba abierto a que lo viéramos y que no tenía ni un problema. Entonces lo podríamos aprovechar de analizar si a los colegas les parece. Aprovechar el impulso. Digo, ¿para qué hacer otra ley si tenemos una ley que es miscelánea al final del día? ¿No es cierto? Sí, presidente, y también... de hecho, me junté con los síndicos, ¿ya? De quiebras que me lo plantearon. Estuve, Álvaro, con la Loreto Reed. ¿Te acuerdas de la Loreto? Y ella me lo planteó con un tema de verdad que ya es crítico. Por último, presidenta, recordar sobre el acuerdo de la Comisión para la actividad en Arica a mediados de noviembre para solicitar la autorización para correspondiente. Teníamos fecha para eso. 15 de noviembre lo habíamos puesto un jueves. Sí, habíamos dicho como a las 3 de la mañana, algo así. Él es muy poético para sus horarios. Hablando de poesía, llegaste tú, fíjate. Para que vea usted, ¿ah? Lo que pasa es que estuvimos viendo los horarios, que el experto en horario es el senador Durana. Que tenemos... Hay un vuelo que sale a las 4:30 de la mañana. Como tú nos tenías abandonado, el senador Durana aprovechó y fijamos la próxima sesión de la Comisión de Economía en Arica. Finalmente los vuelos están a las 4:30 de la mañana y están a las 11 de la mañana. El 15... Si lo hacemos el viernes, podemos dejar el jueves a las 11 de la mañana. Espérate, ordenémonos. Próxima sesión de la Comisión de Economía en Terreno sería el... Arica. Fecha propuesta... jueves 16, pero ahora el de noviembre. Elizalde sugiere el viernes El jueves 17.
Jueves 15. Jueves 15, sí. Si viajamos a las 11, si se viaja a las 11 de la mañana, ¿podemos sesionar en la pura tarde? También. Eso. Si es la pura tarde, si Sesión a las llegamos 5 o 6 de la tarde. 11, llegamos a la 1, se almuerza y se comienza a sesionar Es que es como... a las 15. Ese era el problema que veíamos, que íbamos a sesionar solo en la tarde, mientras que si viajamos el... Sí, pero... Pero 98% Y nos de quedamos la hasta el día siguiente y tenemos... es que lo que pasa es que queríamos volver. Si ese era el... Si viajamos a las 3 de la mañana del... que es lo que hace el senador Durana, si viajamos a las 3 de la mañana... Qué poco aperrado. Qué poco aperrado. Son jóvenes. Pues el espíritu del Partido Socialista. ¿Te das cuenta, no? Dejar la 11 Partido añejo. ¿Te das cuenta? El PPD, la DC, tenemos fuerza y vitalidad. El senador Durana también, el norte, la energía del sol. Está, nada que hacer. viajar de noche. Yo les pido disculpas, estaría feliz de acompañarlos, pero lamentablemente, puedo cambiar si quieren, tengo que estar en Tel Aviv. Puede cambiar si quieren. Tengo que estar exponiendo sobre ciberseguridad. No sé, no voy a ver cosas. Todo para sacarnos pica, ¿se dan cuenta, no? Elevamos la solicitud Que por sesione la mientras. comisión en Tel Aviv. Eso también podría ser. Perdón, jueves ya. Me suma la mayoría, jueves o viernes. Lo que pasa es que viajar a las 4:30 para estar todo el día, si la suma va a ser una, ¿no? Sí, no, sí, vamos a tener una Vamos a sesión. andar de... Senador, usted conoce su territorio. Yo me someto a... Podemos... Se nos iluminó la sesión, ya. Iba escribiendo, ¿no? Yo. No, tú eres poesía y él nos iluminó. No, yo le dije que él era poesía. Como yo leí poesía ayer. Yo creo en concreto que sí. Tú salvaste. Se viaja a las 11 de la mañana del jueves. El rápido te dicen. 11 de la mañana. Ya, jueves 11 de la mañana Se viajamos. puede sesionar a partir de las 3:30 de la tarde. Sesión a partir de las 15. Arica. ¿En qué parte? En el gobierno regional. Sí, gobierno regional. De 3:30 a 3 horas. 18. 7. Se hace una comida o la gente puede también volar de noche. ¿Y el regreso a qué hora podría ser? Puede- Sí, podríamos haber ido a ¿No había algún... un avión más razonable en el mundo? Es que a las 11 de la mañana. Yo digo que viajamos a las 11 de la mañana, pero la senadora dice que viajamos a las 4:30. No, sí, eso lo estamos No, yo quería viajar en el de la noche. Viajamos a las 11. Pero si no vaya a dormir toda la mañana siguiente, igual, o sea, no... Sí, 11 de la mañana lo pone el senador Durana. Hay un vuelo ahora que sale a las 11. Sesionamos a las 4 de la tarde. Perfecto. ¿No? 8 días. Yo por lo menos pudiera... ¿Qué hora? No, él nos invitó a Tel Aviv. del mundo. Oye, él nos invitó a Tel Aviv porque tiene un congreso de ciberseguridad. Lamentablemente. Te juro que cambiaría si alguien quiere, pero no se puede cambiar el pasaje, les pido disculpas. Sesionaremos Claro, si se va en la misma noche no pasa nada, pero si se van los días siguientes... Ya. Ya, perfecto. Entonces Ok. regreso abierto. Ya, usted se encarga. Sí, yo me encargo. Salvo que me hagan nada. Perfecto. Está el ministro y su equipo Ya. afuera. Ok. Le informo mientras hacen pasar al ministro y su equipo que el Ministerio de Economía, senadores Arboy y senador Galilea, había intentado que viéramos en sala este proyecto hoy día, pero para ese efecto le habían puesto discusión inmediata, pero no lograron dicho cometido, no lo lograron, sí le retiraron la discusión inmediata. Ayer habló conmigo Blue, pero en un minuto le dije, no problema, no Sí. necesita cuestión. No sé, no, conmigo nunca hablaron, parece que no lo lograron con la mesa. No, Yo no soy la responsable, así que a mí no me miren. Así como lo revisamos los gastos. Yo me acabo de enterar. Oye, al ministro preguntémosle qué le pasó, porque yo me acabo de enterar de todo esto. ¿De qué pasó? ¿Por qué no lo lograron ver hoy día en la sala? Ah, yo también me enteré ayer en la mañana. Ya, o sea, La tampoco es Cecilia- responsable el no, ministro. pero la que sabe es la Cecilia Flores, porque ella me contó, así que vamos a ver. ¿Ceci? Entiendo que por acuerdo del comité, del día de ayer, no se acordó como que se viera la... O sea, son otros los secuaces, no nosotros. Así que le vamos a retirar ¿cómo se llama? La suma urgencia. Sí, discusión inmediata. Discusión inmediata. Discusión inmediata en cierre lunes y después feriado.
Era solamente Lo veremos para- la semana que viene, Parece que entonces. se graba- Ya, pero lo veremos la semana que el martes, por favor. ¿Ah? Martes. La vena del Frente Amplio. Sí, bueno, sí, cada día. Nosotros damos cuenta del informe de la organización del día. Le digo que la cámara del Frente Amplio no recibirla muy bien esa lo que dice. Ah, no, porque no hay que seguir hablando de ninguna. Voy a ir a, o sea, voy a pedirle 5 minutos para ir a... Hasta el otro lado. Voy a ir a decir presente y chao. Ya. Bueno, saludamos entonces a nuestros invitados, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, que a las 10:30 nos ha pedido lo excusemos porque tiene que retirarse, así que vamos a tratar de ser ejecutivos en nuestra sesión. Hemos hecho un largo análisis de este proyecto, así que no creo que sea tan difícil poder despacharlo. A la coordinadora de asesores, señora Michelle Lavé, a la asesora señora Cecilia Flores y Jimena Contreras, al jefe de prensa señor Jaime Canitrot y al fotógrafo señor Óscar Órdenes. No sé si se me escapa alguien, ¿no? Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Esta sesión ha sido convocada para votar, para pronunciarse respecto de las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto sobre pago en 30 días y corresponde pronunciarse respecto de cada una de las enmiendas. La primera figura en la página 1 del comparado y es un agregado que hace la Cámara de Diputados al artículo único, al artículo primero de la ley, incorporando un numeral que en definitiva agrega al final del artículo primero de la ley sobre transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, la posibilidad de que la factura deberá señalar el plazo de pago. En la columna de la izquierda está la norma vigente que dice el vendedor o prestador de servicio deberá dejar constancia en el original de la factura y la copia indicada en el inciso anterior del estado de pago del precio o remuneración y, en su caso, de las modalidades de solución del saldo insoluto. Entonces, esa frase final, que está ahí destacada, en negrita, subrayado, se reemplazaría por la aprobada por la Cámara de Diputados, que es de las modalidades de solución del saldo insoluto, en su caso, y también del plazo de pago. Señor ministro. Gracias, senadora. Presidenta, básicamente lo que estamos tratando, acuérdense, en todo este proyecto es de establecer reglas muy claras respecto de los plazos y que no queden a interpretación. Entonces aquí básicamente se está estableciendo que la factura diga exactamente el plazo de pago, de tal manera que no queda ninguna interpretación y creemos que queda mejor de esta forma. A nosotros nos parece que está bien lo que hizo la Cámara de Diputados y concordamos con la opinión del Ejecutivo en esta materia. Yo no sé qué opina el resto de los colegas. Senador Elizalde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo entonces? Por lo tanto, procederíamos. El que está destacado en la tercera columna. El reemplaza es en el inciso segundo, el artículo primero, la frase y en su caso de las modalidades de solución del saldo insoluto por la siguiente, de las modalidades de solución del saldo insoluto en su caso y del plazo de pago. Senador Arboe. Yo no me voy a oponer a esta modificación, solo una observación de redacción. Me parece mejor la redacción que tenía antes, a pesar de que no tiene el plazo de pago. Quizá y por lo tanto la propuesta es de redacción, que es de forma y no de fondo. Claro, mantener que dijera y en su caso de las modalidades de solución del saldo insoluto y del plazo de pago. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace concordancia con lo que establece el texto, lo que se refiere en el texto principal, digamos, en primer lugar, es al estado de pago del precio de remuneración. Es decir, supone que ha habido un pago de un precio o remuneración. Y en el caso de que no lo haya, por eso dice, y en su caso, la modalidad de solución del saldo insoluto. Al revés, la propuesta dice de las modalidades de solución del saldo insoluto en su caso. Es decir, hace un cambio. Y en realidad, la redacción, a mi juicio, mejor es la inicial. Pero agregándole el tiempo.
que Tiene no lo razón. tiene la redacción. Tiene razón. Si uno pudiera hacer, y en su caso de las modalidades de solución de saldo absoluto y el plazo de pago, quedaría, a mi Tiene juicio, razón. mejor lograda la frase. En su caso antes, y no entre medio. Tiene razón el Claro, senador porque está hablando de dos situaciones distintas. El precio, la factura pagada, o bien, en su caso, la que no se ha podido pagar, que hay un saldo insoluto. Porque podría no darse el caso. ¿Les parece que hagamos una adecuación de forma que no es solo de es fondo? No lo podemos hacer nosotros, tendría que hacerlo la mixta. Hagámoslo a propuesta de la mixta. Habría que rechazar. Rechacémosla, llevémosla, pero rechacémosla, dejamos constancia que es solo de forma, Literal. que es literal. Si no genera problema, Yo creo que no, porque la recoge el Ejecutivo, ¿les parece, ministro? ¿Ya? Que solo mandemos la mixta solo de forma, diciendo que es solo de forma, no de fondo. Que acogemos lo de la Cámara y que solo hacemos una propuesta de forma. Que nos parece bien el punto de la Cámara y que solo hacemos una adecuación de forma, ¿sabe qué, Presidenta? Yo prefiero que no lo hagamos. ¿no? Porque si lo mandamos a la mixta, más allá que nosotros digamos que es un tema de forma, las mixtas siempre se pueden poner Entonces hagamos lo creativas. siguiente. Hagamos lo siguiente. Entonces, Hagamos lo siguiente. Aprobémoslo. Senador Herboe, aprobémoslo Sí. y llevémoslo, ministro, como punto a la mixta. Anotémoslo. eso, pero aprobémoslo mejor. Aprobémoslo y llevémoslo como punto a la mixta, Sí. que salga como tema a la mixta. ¿Les parece? ¿Ya? Sí, se puede. Sí, sí, se puede. Eso se puede hacer, no hay problema. Porque es un cambio de forma. Sí, aprobado. Ya. La segunda modificación recae Unánime, en sí. Unánime entonces, ¿no es cierto? 5-0. Te encanta. Te encanta. Senadora Ford, puede pagar su... Perdón. La segunda modificación recae en el numeral 1, que está referido al artículo segundo de esta ley, para reemplazar el artículo segundo por el siguiente. La obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida en el plazo máximo de 30 días, contado desde la recepción de la factura, sin perjuicio de lo anterior, durante los 24 primeros meses de vigencia de la presente disposición, el plazo máximo de pago será de 60 días corridos, contado desde la recepción de la factura. Sí. Con un plazo de vacancia o sea, no, perdón, con una De 24 meses, 24 meses. en que serían 60 días Eso debería corridos. ir un artículo transitorio, creo yo, pero da lo mismo. Ministro, Ya, aquí hay un tema que no es menor y yo creo que hay que... claro, aquí del Senado había salido como 60 días, ¿no es cierto? Y 30 días para los productos perecederos. Así había salido del Senado a la Cámara. Y la Cámara se modificó y lo que se está estableciendo es que es 30 días 30 en días. régimen con un plazo de 24 meses en los cuales van a regir 60 días. ¿Ya? Y es para todos los productos. Así está. Así está en la Senador Cámara. Herboe. ¿Ya? Y lo que sí nosotros estamos planteando es que, de todas maneras, no se establece bien que no dice 30 días corridos y por lo tanto tendríamos que incluir eso. Y hay un tema que tampoco se establece, ¿no es cierto?, que el pago tenga que ser efectivo. No queremos impedir la posibilidad de que se pague con documentos a plazo, ¿no? Y que eso se entienda como pagado, ¿no? Y por lo tanto quede eso expreso. y que quede expreso. Senador Y por eso Herboe. que nosotros estamos planteando que eventualmente se rechace esto para poder incluirle estas cosas. Senador Herboe. Sí. El Yo, ministro. mío, perdón. Gracias. Sí, Presidenta. A ver, el proyecto original contemplaba 30 días. ¿ya? Sí. Luego se aprobó 60 días y así se fue a la Cámara de Diputados, quien lo repuso a 30 días. Eso me parece bien. Pero el periodo de vacancia, 24 meses, a mí por lo menos me parece excesivo. Uno podría reemplazar el cuarismo 24 por 12. Es decir, los 12 primeros meses que sean 60 días y luego de eso es un año. Un año de vacancia parece bien para que se pongan, digamos, A tono. adecuados los procesos. Creo que eso sería lo adecuado para no dilatar 2 años la entrada en vigencia de una ley que creo yo que va a ser ganancia para todos, Pero particularmente aquí, a las pequeñas estamos, empresas. pero aquí estamos hablando del plazo de pago, en esta parte. Sí. Es que me perdí con... lo que el presidente, si puedo... Ya. 30 regla general, Sí, pero durante 24 meses es Claro. 60. Claro, Sí. lo que pasa es que del punto de vista de la técnica legislativa yo no sé por qué incorporaron esto en un artículo permanente. sí. Esto debió haber sido un artículo transitorio, ¿ya?
la entrada en vigencia, como decía el senador Elizalde. Y en esa lógica, en vez de haber consignado un plazo de 24 meses para que comenzara a pagarse en 30 días, lo que propongo yo es que se consigne un plazo de 12 meses para que comience a pagarse en 30 días. Perfecto. Por lo tanto, la propuesta del senador Arbó es que rechacemos este artículo. ¿Sí? Claro. Estoy entendiendo bien, ¿no es Para cierto? efecto de que, efectivamente. Para poder entender... sí, pero la razón del Ejecutivo es distinta. La razón del Ejecutivo es distinta. Claro. Y yo sugeriría acoger lo que planteaba el senador Elizalde. Que poner esto en una parte transitoria. La segunda parte. Sí, perfecto. efectivamente. Senador Elizalde. Bueno, está claro que las razones para rechazar serían distintas. Yo comparto lo que plantea el Ejecutivo, que sea plazo, o sea, que sean días corridos, para que no haya duda en su interpretación. Porque si no, esto va a terminar en tribunales y todos sabemos que en Chile no existe jurisprudencia vinculante. Por tanto, ir a agregarse la palabra corrido. Comparto, bueno, ya planteé que efectivamente me parece que por técnica legislativa, a contar después de la palabra factura el punto, desde sin perjuicio en adelante, sin perjuicio del anterior, dice la frase, deberá ser parte de un artículo transitorio, porque si lo comparamos con un artículo permanente no se entiende, porque no debería estar vigente. Y comparto lo que plantea el senador Arboe, que deberíamos discutir cuál es el plazo prudente para que se reduzca el plazo de pago a su vez de 60 a 30 días. Ok. Senador Galilea. Yo también soy partidario de rechazar este artículo Por otras por razones. todas las razones antes dichas, más lo que dice el ministro y más que yo creo que aquí hay una tensión entre lo que aprobamos en el artículo anterior y esto. Yo creo que pactar y que se sepa de antemano que un pago va a ser a más de 30 días, a 60, debiera ser siempre una cuestión pactable entre las partes. Así que yo creo que sería bueno darle una mirada a ese punto también. Si es que la factura siempre se dijo, las condiciones de la venta siempre fueron que iba a ser pago a 30, 60, 90 días, pero eso se sabe de antemano, es una cuestión que en la libertad contractual de las partes me parece que nunca debiera quedar fuera. Pero no nos alarguemos más, dejo planteado el punto nomás para... Senador Durana. Solo consultar al Ejecutivo en relación al plazo. ¿La propuesta es 12 meses o 24 meses? Ejecutivo. Sí, el como salió de la Cámara es con 24 meses, un transitorio de 24 meses para que se apliquen los 30 días y durante ese periodo de transición se apliquen 60, que hoy día no existen 60 tampoco. O sea, se baja primero a 60, de un plazo infinito que es hoy día, y después, ¿no es cierto?, a 30 a partir de 24. Eso es lo que salió de la Cámara, eso es lo que discutimos y acordamos con los diputados. Al rechazar este artículo, ya sea por las razones que nosotros estamos sugiriendo rechazar, o por las que ustedes, bueno, se abre la discusión respecto a los puntos y obviamente será parte de la discusión que tendremos en la mixta. Senador Elizalde. Perdón. Hay una... O sea, yo creo que lo relaciona con el artículo anterior, porque se establece efectivamente una modalidad de pago, un plazo que puede ser distinto del que establece la ley. Pero deberíamos ser más explícitos, eso lo vamos a ver en la mixta, qué ocurre en caso que no esté explicitado en la factura, porque independientemente... Que yo entiendo que la lógica de interpretación de la ley es que en ese caso opera el plazo de la ley. Porque efectivamente muchas veces no se informa todo lo que dice la ley en la factura, y eso pudiera ocurrir, y para que no haya un error de interpretación, yo entiendo que la correcta interpretación de lo que estamos probando aquí es que rige el plazo de la ley, que son los 30 días, como norma permanente, los 60 como norma transitoria por 24 o 12 meses, eso lo vamos a ver después. A menos que las partes lo alteren. A menos que las partes lo alteren, sí, pero estoy poniendo la hipótesis que eso no quede explicitado en la factura, porque independientemente de que en el artículo anterior se dice que tiene que explicitar en su caso la modalidad de solución del saldo insoluto y del plazo de pago, pudiera ocurrir que esto no se explicite, que no se diga nada. Y en ese contexto debería haber la regla general que es la que establece la ley. Ministro. Silencio de las partes. Sí, en el punto 3, que vamos a ver a continuación, que dice plazo de pago excepcional, se plantea la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer acuerdos contractuales que sean distintos de 30 días y se dice expresamente que en la ausencia de ese acuerdo rige la ley.
Así que lo podemos discutir. Cubre los dos elementos, lo podemos refrasear, ver de una forma distinta, pero es básicamente eso es lo que estamos. De todas maneras, este plazo de pago excepcional es algo, ¿no es cierto?, que quedó, no vino, nosotros lo planteamos, no quedó aprobado en la Cámara de Diputados y es algo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, reponer para la discusión. Pero bueno, cubre todos los elementos que ustedes están considerando. Bueno, claramente en el tema del pago del saldo insoluto hay un tema, hay más de un tema donde no hay acuerdo y por lo tanto vamos a someterlo a votación, pero creo que todos por distintos motivos no estamos de acuerdo con lo que está propuesto aquí y creo que la unanimidad es rechazarlo. ¿Sí, estamos contestos en aquello? Por distintas razones, pero estamos todos de acuerdo, por lo tanto unánimemente se rechaza. Secretario, por unanimidad se rechaza el artículo. A mixta, 5-0. No lo dijo el senador Galilea. 0-5. Ya, vamos. Vamos que se puede. Ahora viene una materia que es particular en el sentido de que el artículo aprobado por el Senado, el numeral 2, incorpora nuevos artículos a la ley que se refieren a fijar los intereses por mora, a consagrar el derecho para cobrar una comisión fija de recuperación de pagos en función del monto total adeudado y una norma especial relativa a los organismos públicos regidos por la Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Yo quería hacer especial mención de estos 3 puntos por cuanto la Cámara de Diputados no hizo modificaciones al proyecto del Senado, sin perjuicio durante el debate que ha tenido la Comisión Mixta y también así lo ha hecho presente el Ejecutivo. Hay algunos puntos que quieren levantar en la mixta. O sea, no podemos votarlo, pero sí se podría dejar constancia en el informe de, de los puntos que se han levantado. Eso sí. Se pueden dejar constancia en el informe y eso. Entonces, lo que nos corresponde pronunciarnos ahora está en la página 5, porque la modificación de la Cámara de Diputados... ¿Les parece entonces que tomemos el acuerdo, tal como lo ha relatado el secretario, de dejar consignado en el informe, que va a pasar a sala, de lo que ha sido parte del debate en las sesiones anteriores de estas materias? Y yo lo que voy a pedirle al secretario es que se las haga llegar a ustedes antes de que se dé cuenta en la sala para que puedan hacernos los alcances del mismo. ¿Les parece? Sí. Así se acuerda. Entonces, en la página 5, la modificación de la Cámara fue reemplazar el artículo 2 quinquies por este, que indica: los organismos públicos señalados en el artículo anterior deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que serán responsables de la gestión de los pagos, a quienes les corresponderá velar porque estos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución. Si no se efectuara el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponder sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 bis. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos servicios de salud. Señalado en el artículo 16 del Decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud y sus redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades. Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de la investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que corresponden. Senador Arboe.
Sí, me gustaría que el Ejecutivo me iluminara un poco en la redacción, porque dice, artículo segundo, quinquies. Los organismos públicos señalados en el artículo anterior al artículo segundo es el artículo primero. Y el artículo primero no habla de organismos públicos. Sí. Entonces no es un artículo. Tendría que ser el numeral o la letra, porque el artículo es el artículo 2, es el mismo artículo 2. El artículo 2, quinquies. Dentro de la estructura interna del proyecto está como un numeral que introduce estos artículos nuevos, pero la redacción de la Cámara está pensando en la ley que se va a publicar en el diario oficial. Entonces se hace referencia al artículo 2 quater. Claro. Sí, ¿no? Entonces yo haría referencia al artículo 2 quater, porque alguien podría pensar que el artículo que viene antes del artículo segundo es el artículo primero. Exacto. Primer punto. ¿Ya? Eso. Y lo segundo es que después dice que permiten dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Y el artículo 2 quater se refiere en el caso de la ley 19.886. 30 días, ¿no es cierto? Pero el resto dice, salvo las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Y aquí lo que se hace en este artículo es que se establece que los plazos son aquellos que están establecidos en las bases de licitación. Es decir, la ley es supletoria. Exacto. O sea, los 30 días son nominales. Me explico. Si la idea del pronto pago es establecer que los pagos sean a 30 días porque queremos acelerar los pagos para evitar el perjuicio de las pymes, la pregunta es por qué vamos a hacer que esta ley sea supletoria a las bases de licitación, porque podría ocurrir que un gobierno, cualquiera sea, decida que en todas las bases de licitación se paga a 120 días. Y como la ley va a ser supletoria a las bases de licitación, le da muerta. Pregunto. Ya, Ministro. Presidenta, gracias. Respecto a los pagos del Estado, lo que se establece, aquí le voy a pedir ayuda, digamos, a la asesora legal, pero lo que se establece es que es 30 días como regla general y pueden llegar, si es que se trata de licitaciones, a 60 días como máximo. Por lo tanto, no podrían ir a 90 o 120 o otros días. Eso es lo que, no sé, si me permite, Por supuesto, ¿alguna ministro. aclaración no sé si respecto al tema? Por favor, que se Pero sienta. ese es mi entendimiento. ¿Por qué no se sienta en la mesa la asesora? Sale escrito. Está en ese 2 quater. Que se siente la asesora. Efectivamente, por su intermedio, presidenta, al senador, efectivamente, en casos excepcionales se podrá establecer un plazo de hasta 60 días corridos siempre y cuando las bases de licitación o los contratos así lo establecieran. Pero no es un plazo indefinido, sino que es un plazo de 60 días. Lo establece expresamente el 4. Y como excepción. Pero dejando abierta la puerta, que salvo excepciones legales. Sí, efectivamente. Esta es una norma que la replicamos de lo que actualmente dice el reglamento de compras públicas. O sea, esto es actualmente cómo se está aplicando la normativa para el sector público. La preocupación mía, que está bien la aclaración, me parece bien, que tenga un plazo máximo de 60 días. La preocupación mía es que esta es una ley simple y siempre tenemos la discusión, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y de Orden, que dan un argumento que es bien poco usual. creíble, digamos, pero usual, Y usual. es que dicen que sus leyes orgánicas no quedan regidos por estas normas generales. Son normas En especiales. consecuencia, mi preocupación es que cuando dice salvo excepciones legales, puede ocurrir que todos ellos se excepcionen del pago a 30 días, digamos, o eventualmente incluso del pago a 60 días, porque no les alcanza. Entonces, ese salvo excepciones legales, yo, si parece sacarlo, porque si el espíritu del gobierno es que sea 30 días, salvo casos excepcionales en los cuales se va a considerar hasta 60 días, yo feliz. Si eso es, ideal. Por lo tanto, hay que rechazarlo. Senador Elizalde. No sé si el Ejecutivo tiene información de cuáles podrían ser las excepciones legales vigentes. Perdón. No es fácil, porque todos sabemos que la legislación chilena es como una telaraña, pero no sé si tienen algún dato, algún ejemplo que se pudiera citar de una excepción legal vigente.
plazos que manejamos era precisamente el que señaló el senador Arboe en materia de Defensa. plazos de defensa. Materia de defensa. Además, ¿hay otros? Tendríamos que revisar, Presidenta. Es que lo que pasa es que defensa es uno que efectivamente viene a la memoria de inmediato, pero podría haber otros en materia de emergencia, por ejemplo. Senador Elizalde. Yo comparto la aprehensión del senador Arboe, pero no sé si borrar el salvo de excepciones legales sea la solución. Porque pueden haber podríamos excepciones legales meternos en zapatos justificadas, emergencia u otra. Claro, porque uno podría poner, estoy pensando en voz alta a raíz de lo que plantea pertinentemente el senador Arboe, que uno podría decir, salvo excepciones, uno podría circunscribir las excepciones legales como el caso de defensa y emergencia. No, pero porque es que son, cuidado, porque hay excepciones que ameritan y habría que calificarlas. Pagar unos aviones, digamos, en 60 días. No. No podí. Esas compras no las podía hacer. Mañana lo planteamos. Mañana la acción puede estar con No, yo lo que iba a comentar es que de todas maneras este es un artículo que nosotros como Ejecutivo nos gustaría rechazar porque tenemos algunas cosas que queremos precisar en las compras públicas. De hecho, cosas que ustedes mismos han planteado acá. De hecho, Sí, es parte de la discusión. Este artículo hay que rechazarlo, es parte del debate que hemos tenido en esta comisión. Claro, porque tenemos que precisar ahí el fondo de Chile Compra. Es parte de las normas que teníamos indicadas como norma a rechazar en la comisión. Sí. Ya hay dos precisiones de hecho hechas por el senador Arboe que requieren, aunque sean precisiones, requieren rechazo para hacerlas. Entonces, ¿acuerdo unánime de rechazo? ¿Está acordado rechazarlo? Sí. ¿Acuerdo unánime de rechazo? Presidenta, pero ¿cuál? El 2, artículo segundo, quinquies. Ese sí, porque Sí. respecto de ese sí podemos pronunciarlo, Sí, no ese, podemos pronunciarlo ese. del anterior. No, ese. El quinquies. Unánime. ¿Ya? Después corresponde ir a la página 7 del comparado. La Cámara de Diputados introduce un numeral 4 nuevo del siguiente tenor. Modifícase el artículo 3, que está en la columna de la izquierda del comparado, agregando dos aspectos. Para introducir el artículo 3, claro, dice que se entenderá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación de servicios mediante alguno de los siguientes procedimientos. Ahí están detallados el primero, el segundo, y en el inciso que está en la página 8 dice la factura también se entenderá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de 8 días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio. Eso fue parte de la discusión con los municipios. Así es. Porque lo que propone en el primer aspecto la Cámara de Diputados es agregar al final o del plazo de pago. Y la segunda modificación es agregar a este artículo el siguiente inciso final. Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios de las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas. Una observación sobre forma que redacción, la obsesión de la redacción, es que si le vamos a poner o del plazo de pago, estamos repitiendo 3 veces la interjección disyuntiva o. Entonces yo sugeriría en el texto reemplazar las o anteriores por una coma. Es decir, la factura si no se reclamara en contra de su contenido, coma, de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías, coma, de la prestación de servicio o del plazo de pago. Y esa es de forma y nadie podría oponerse. Pero eso se podría hacer aquí. Esa es de secretaría, si es aquí se hace, esa no. Sí. Esa es de redacción. Podríamos aprobar el sí, artículo, pero con esos cambios. Dice redacción de forma, nadie puede oponerse. ¿Les parece al Ejecutivo? Ministro de Fe del cambio de forma.
¿Sí? Sí. Unánime. La siguiente modificación recae sobre el artículo 2 del proyecto aprobado por el Senado, que está referido a la ley que regula la competencia desleal. El Senado proponía incluir en el artículo 4 sobre la ley de competencia desleal un nuevo inciso que elevaba en el fondo a actos de competencia desleal el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de los deberes contractuales contraídos con esto o la infracción de los plazos dispuestos en la ley que se estará modificando para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura. La Cámara de Diputados suprimió este artículo. ¿Ah? ¿Qué página está? La página 8, 9 y 10. está la página 10. 8, 9, 10. Se suprimió. Todo sobre competencia desleal. Sí. Todo sobre la competencia desleal. Perdón, y su segundo lo aprobamos entonces. Sí. Yo entendí, sí. Sí, pues. Sí. Todos, ¿no? Yo Sí. tengo la duda, la misma duda. Sí. Hemos votado los dos Sí. incisos, o sea, las dos Sí. letras. Sí, los dos. Una pregunta respecto Sí. a eso, de relevancia, al asesor legal, si es posible, a través del ministro, por cierto. Cuando se establece la inoponibilidad a los accionarios, ¿cuáles serían las eventuales consecuencias que puede tener desde el punto de vista del cobro de créditos comerciales a terceros? Lo primero que me gustaría señalar es que esta norma fue aprobada por el Senado, pero el Senado aprobó incorporarla en el artículo 2, a diferencia de lo que estamos proponiendo ahora como el Ejecutivo en el tercer trámite, que es incorporarla en el artículo 3. Y respecto a su pregunta, la idea es que tanto las notas de crédito y débito que se emitan con posterioridad a que la factura se entienda aceptada, se acepte, le va a ser inoponible, por ejemplo, para los terceros que adquieran esa factura, como por ejemplo un factoring o un banco. De tal manera de que ellos tengan certeza respecto del monto de la factura. Perdón, aclárenme una cosa. No está proponiendo el Ejecutivo incorporar en tercer trámite, está incorporar en el segundo. Tercer artículo. Ah, ya. Eso, Es que- perdón. Perdón. El tercer artículo de la norma, de la ley. Porque ya está incorporada. Para aclarar. Ah, ya. Ya. Ministro. No sé si le queda alguna duda conceptual respecto al tema, senador, porque básicamente lo que queremos hacer acá es que lo que ocurre en la práctica muchas veces es que uno entrega las mercaderías, le entregan una factura por esas mercaderías y después, ¿no es cierto?, de esa factura viene una nota de crédito, ¿ya? O una devolución de mercadería, porque es lo que da a la nota de crédito, ¿no es cierto? Entonces, el factor enfrentado a ese proveedor le dice al proveedor: yo a usted no le puedo cobrar una tasa de interés baja porque usted me está pasando una factura, Falabella, digamos, por 100, pero puede que finalmente Falabella le deba 80 nomás y usted me va a tener que pagar los otros 20. Eso es lo que vamos a evitar con esto, que si hay una nota de crédito, esa nota de crédito sea contra el proveedor y no contra esa factura o contra una factura posterior. ¿Ya? Es para bajarle la tasa de interés. Eso es. Sí, por eso estábamos ok, ¿no? Sí. Perdón la corrección, pero como queda todo grabado, que claro que está incorporada ya. ¿Pasamos entonces al siguiente? ¿Sí? ¿Estás volviendo de nuevo, senador? Ya. ¿Ya? El artículo 2 del... El inciso... que modifica el artículo 4 de la ley 20.169. Ya. Sobre competencia desleal, efectivamente. Lo que se lo que votó aprobó el Senado la está letra en la I. página Espérate, 10. ordenémonos, estamos de nuevo, pasamos, seguimos avanzando, ya. Cerramos el anterior. Ok, competencia desleal. Estoy hablando, yo voy a la página 10. Sí. Para ver si entendí. La Cámara rechazó el reemplazo de la letra I de ese artículo. Exacto. Sí. Leemos, ¿le parece, senador Elizalde? Leamos el artículo 8, perdón, en la página 8, artículo 4, dice: en particular y sin que la enumeración sea taxativa, se consideran actos de competencia desleal los siguientes. Y después saltamos la letra I. Exacto. ¿Y ahí hay un rechazo de la Cámara de Diputados, secretario?
Efectivamente, porque la norma legal vigente dispone que el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos. Se agregó el incumplimiento de los plazos dispuestos en la ley de 19.983. Ese era el cambio. Claro, que es precisamente la ley que estamos modificando y Era el no hacerlo pago. más explícito para el cumplimiento de la obligación del pago del saldo insoluto contenido en la factura. El rechazo de la Cámara, y así también lo ha reiterado el Ejecutivo, se debe a que la actual letra I contiene implícitamente, y es una redacción más amplia, contiene implícitamente en el fondo que se considere competencia desleal el incumplimiento de las obligaciones, y en este caso, bueno, el principal de las obligaciones es el pago del El no saldo pago, insoluto. digamos. Claro. Senador Elizalde. Tengo una pregunta para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo está de acuerdo con este rechazo. ¿Es porque la hipótesis agregada está considerada dentro de la letra o es porque no comparten la hipótesis? Porque eso hace una diferencia. Yo siempre he sido partidario que lo que abunda no daña, pero no sé si podemos reponer que aclare el Ejecutivo el punto. Sí, hay una mezcla de cosas, senador. Como esta es una ley general, acuérdense que esta es una ley que partió como una ley para las pymes nomás, pero Sí. nosotros en el Senado se transformó en una ley general. A nosotros nos parece excesivamente gravoso para las pymes que por incumplir el plazo de pago se las acuse de competencia desleal. Por otro lado, la legislación de libre competencia en Chile a través del tiempo ha ido robusteciéndose y la Fiscalía Nacional Económica hoy día tiene mucho más herramientas y el Tribunal de la Libre Competencia para declarar cuándo hay, ¿no es cierto?, competencia desleal. Entonces, establecerlo aquí, digamos, nos parecía como excesivo. Y sobre todo pensando, digamos, en que esto pudiese aplicárselo a una pyme que eventualmente no tiene los pagos y que ya, digamos, al sufrimiento de no poder pagar y de los multas e intereses, o sea, de los intereses que se le están pagando, se le puede acusar por esa es básicamente la razón. Senador Herboe. Ministro, apague el micrófono. Para aclarar el ámbito de discusión, ¿lo que estamos discutiendo es la letra I o lo que estamos discutiendo es el capítulo de competencia desleal? Porque lo que pasa en el comparado, en la página 8, aparece en la primera columna de la izquierda normas legales vigentes, en la segunda el texto aprobado del Senado y en la tercera dice lo ha suprimido. La pregunta es, ¿qué se está suprimiendo? ¿Está suprimiendo la letra I? La propuesta, el proyecto aprobado por el Senado fue reemplazar la letra I vigente por esta que viene con o sea, mención especial. se mantiene el capítulo de competencia desleal intacto, es solo la letra I. Y respecto a la letra I, la pregunta del senador Elizalde era, ¿hay diferencias en la hipótesis o hay diferencias solo en que se entiende incorporar la hipótesis en la letra I? Y el ministro nos dice ambas cosas, es decir, que la lógica de la libre competencia está radicada hoy día en la Fiscalía Económica, pero vamos a mantener el capítulo de competencia desleal. En consecuencia, no sería ese, a mi juicio, un argumento, digamos. Sino más bien es que no se quiere establecer explícitamente el plazo, digamos, dentro de las causales de competencia desleal. O sea, en definitiva, no comparte la hipótesis. Senador Elizalde. Lo que pasa es lo siguiente, que yo entiendo que se rechazó no porque la hipótesis esté subsumida o considerada dentro del texto vigente, sino por lo que planteó el ministro, que efectivamente habría una eventual doble sanción o una sanción muy drástica en el caso de las pymes que por tema de liquidez no pudieran eventualmente cumplir dentro de plazo. Yo entiendo el argumento, me parece un argumento sólido, pero pudiera ocurrir también práctica desleal en el caso de que una gran empresa hiciera esto una práctica recurrente. Entonces, yo creo que debería quedar la historia de la ley que el hecho que no se apruebe no significa que no se considere que esa pudiera ser una práctica desleal. No sé si me explico. Que caso a caso tendrá que evaluarse de acuerdo a las circunstancias. Porque o sea, que la razón del rechazo no sirva de justificación para que el día de mañana una práctica abusiva en esta materia no sea per se no sea considerada como práctica desleal, así como per se tampoco tendría por qué ser considerada práctica desleal. ¿Me explico, Presidenta? No me explico.
Ya. Es que entiendo ¿Me voy a que explicar de tiene- nuevo, no, entonces? no, es que entiendo que tiene un punto el senador Elizalde, entonces no logro entender la explicación del Ejecutivo. Senador Galilea. Sin saber exactamente por qué la Cámara rechazó esto, a mí lo que me hace juicio es lo siguiente. Estamos hablando de la competencia desleal. Entonces, un acto no se puede entender nunca en la sana apreciación como estar incurriendo en competencia desleal, porque siempre el numeral I habla de incumplimiento reiterado, sistemático, qué sé yo. Y cuando llega al punto de del pago oportuno, en el fondo, ahí se sale de la tipicidad de lo sistemático y reiterativo. Es como que una sola infracción pudiese entenderse como constitutivo de competencia desleal. Entonces, pienso yo que la manera yo entiendo lo que quería el Senado en su origen, y tratando de compatibilizar con lo que dice el senador Elizalde, es que la cláusula ahí vigente dice: el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos, que uno naturalmente les diría, bueno, obviamente que el pago es parte de ello, pero si uno quiere así como ponerle coma, en particular los deberes de la ley número 19.983, pero para ponerlo dentro de la tipología de la reiteración y sistemático del cumplimiento, para que se constituya efectivamente la causal de competencia desleal, porque una infracción o la no sistematicidad me parece que no cae nunca dentro de lo que es la competencia desleal. Senador Elizalde y senador Arboe. Yo creo que este es un tema más complejo, porque efectivamente un pequeño empresario que tiene problemas de liquidez puede sucesivamente y en reiteradas oportunidades no cumplir con los plazos de pago. ¿Significa eso que eso sea una práctica desleal per se? No necesariamente, porque puede estar determinado por su situación financiera. Y por eso me hace fuerza el argumento del Ejecutivo en términos de la situación de la pyme. Pero puede ocurrir que una gran empresa efectivamente abuse de esta situación, que el interés que paga es menor, en fin, que puede estar obteniendo crédito en otras circunstancias, vaya a ser lo que ocurra. Y al final, la posición que tenga en el mercado esa empresa no es irrelevante para entender que es práctica desleal o no. O el peso, podríamos decir, que tenga en el mercado no es irrelevante para determinar si es práctica desleal o no. O sea, no es solo la reiteración, porque la reiteración puede estar generada por condiciones... Es uno de los elementos. Entonces, podríamos mantener la redacción como está. Sí, a mí lo único que me interesa es que el hecho que se mantenga la redacción del texto vigente no sea interpretado como que se consideró que el incumplimiento de la ley de los plazos establecidos en la ley 19.983 per se no es práctica desleal. Así como tampoco el incumplimiento per se debiera ser considerada práctica desleal. O sea, que claro que esto tendrá que ser definido, en definitiva, caso a caso, de acuerdo a la normativa que existe en esta materia. Ese es mi punto. Ya, pero eso no queda consignado así. Senador Arboe. Presidenta, dos cosas. Primero, para precisar, la letra I no contiene solo una conducta, contiene a lo menos dos conductas. Una de las cuales es reiterativa en el tiempo, pero la otra no. Es decir, cuando uno lee la letra I dice, se considera competencia desleal A, primera conducta, el establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de proveedores. Esa es una. Puede ser una cláusula contractual. Puede ser una conducta abusiva en desmedro de sus proveedores. Esa es una conducta. O, interjección disyuntiva, es decir, alternativa, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos en ellos. Esa es una segunda conducta. Es decir, eso técnicamente es una conducta. Es decir, es una repetición constante y uniforme de determinado tipo de actos que generan, en este caso, obviamente, infracción de los deberes contraídos por ellos. Entonces, despejado de eso, que son dos situaciones, yo diría que a mí no me molesta aprobar lo que se aprobó, lo que viene en el texto de la Cámara. ¿Por qué? Porque lo que está incorporando a esas dos conductas es una tercera conducta. Eso es lo que rechazó la Cámara. Perdón. Eso es lo que aprobó el Senado. Lo que aprobó el Senado. ¿Por qué digo esto? Porque la tercera conducta es el incumplimiento de plazos
de la ley 19.983. ¿Y qué dice la ley 19.983? Que es la ley que otorgó el mérito ejecutivo a la factura. Esa ley nos dice en el artículo 2 que el pago del saldo insoluto se puede realizar en 3 momentos. Primero, al momento de la recepción de la factura. Segundo, a un plazo desde que se recibió la mercadería o se prestó el servicio, o a un día fijo o determinado. Eso es lo que dice esa ley. Yo no veo que nada de esto sea muy delicado. Entonces, si uno va a establecer una nueva conducta, uno debería pensar que hay 3 tiempos en los cuales la ley 19.983 establece. Pero ¿cuál es el elemento que enreda todo esto? Es que nuestra norma, la que estamos aprobando, está modificando este artículo, porque le estamos poniendo 30 días. Entonces uno podría pensar en una modificación, incorporar dentro de competencia leal, infracción a los plazos legales para el pago del saldo insoluto, con lo cual deja abierta la puerta a las normas legales. ¿Por qué digo esto? Porque tendríamos la 19.983, la nuestra, pero adicionalmente las excepciones legales que considera la ley para efectos de otro tipo de instituciones. Entonces habría que rechazar esto eventualmente y plantear en la mixta la posibilidad de establecer... Una fórmula distinta. Claro, ¿se fijan? Ministro, perdón, senador Elizalde, después el ministro. Gracias, senador Una Arboe. pregunta a la Secretaría. Como senador nuevo, lo rechazado por la Cámara, ¿se puede rechazar? Sí, sí, pues. Si lo que viene de la Cámara... En el fondo lo que nosotros es insistir en el... Perdón, en lo nuestro. perdón, lo que viene de la Cámara, para efectos de esta comisión, lo que viene de la Cámara es lo que se somete a consideración nuestra. Y nosotros, no importa, lo que viene de la Cámara es lo que se somete a consideración nuestra. Y nosotros tenemos que validar o no lo que se somete a nuestra consideración. El práctico es, dejamos el I tal como estaba, siempre, que en la Cámara, Llevarlo a mixta. lo llevamos a mixta. Nosotros validamos o no lo que nos están sometiendo a consideración. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estoy escuchando, hay acuerdo, ministro. Es para no alargarlo. Si esto lo vamos a discutir en la Está lista. bien. ¿Le parece? Usted está apurado tiempo y nosotros... Sí, yo me tengo que ir. ¿Le parece? Solamente yo ya argumenté, pero básicamente nuestras consideraciones, senador Arboe, son esas. O sea, era el tema de no hacerlo más gravoso para PYME, Okay. que no fuese en sí explícitamente Creo el que acto de no pagar. la clase de Derecho Comercial que nos ha dado el senador Arboe es espectacular. Así que sometemos entonces a votación, secretario, o damos por unánime Lo que pasa es que, perdón. Yo estoy de acuerdo con la Cámara en esto. ¿Sí? Entonces tú lo quieres aprobar. Ya, entonces vamos a someter a votación. Yo voy a concurrir con el voto de rechazo a los propuestos de la Cámara Ya. para que se vea en la mixta. Pero sí me parece que no podemos correr el riesgo que la regulación tengamos una eventual doble sanción y que una conducta no abusiva pueda ser interpretada como práctica desleal. Porque pudiera haber otras circunstancias. O sea, la bicicleta a veces se tropieza, no alcanza, sobre todo para las pymes. Y no estamos hablando de que exista dolo, mala fe o conducta propiamente abusiva. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio adecuado. Pero voy a concurrir con mi voto para que esto lo discutamos en la mixta. Así que voy a rechazar lo aprobado por la Cámara. Vamos entonces a votación, secretario. Tome votación, por favor. Senadores, por favor. Arboe. La presidenta pone en votación la norma que se ha discutido. Senador Elizalde. Perdón, sí. En contra. Senador Galilea. Senador Arboe. Sí, voy a rechazar este artículo solo para efecto de que abramos la discusión y de que incorporemos probablemente estas normas. Me hago cargo del argumento del ministro en cuanto a que un mero incumplimiento de una pequeña empresa puede generar una responsabilidad excesiva y por tanto a lo mejor en la redacción que tenemos que observar en la comisión mixta sea la infracción recurrente a los plazos establecidos en la ley tanto, con lo cual también generamos una conducta, pero dejar fuera la infracción a los plazos de pago de la competencia leal podría dejar a esta nueva ley en una condición disminuida respecto de las otras infracciones. Para el solo efecto voy a rechazar y que lo discutamos en la mixta.
Senador Durana. Voy a votar como propone el Ejecutivo. O sea, rechazando lo que viene a la Cámara. Está aprobándolo. El Ejecutivo está para aprobar lo que viene en la Cámara. Perdón. Ya, perdón. Dirime la presidenta. Yo rechazo lo que viene de la Cámara porque creo que ha surgido un punto en la discusión de esta comisión que es importante dirimir y creo que no es bueno, y mi experiencia sí lo dice después de haber estado en el Senado y haber estado en el Ejecutivo, no dejar flancos abiertos, más aún cuando hay una discusión tan importante y profunda en esta materia que deja flancos abiertos y no es clara la norma. Así que rechazo. Por mayoría, presidente. 3 votos por el rechazo. Y ¿Qué fue eso? rechazo. Fue fulero tu voto. No, y planteó la discusión y después... No, este cantinfleo completo. No, este fue un cantinfleo completo. ¿Se da cuenta, ministro? No, yo comparto la atención. Planteó la discusión, nos hizo... No, esto no puede ser. Partido Socialista... No respecto a esto, sino que solamente para pedirles excusa, me tengo que retirar ahora. Le agradezco que hayamos ido avanzando rápido y si usted no tiene problema, podemos seguir con las mujeres tienen el poder, no se preocupe. Exacto, ya, fantástico, muchas gracias. Tenía que ser expositor en el Confín, en Santiago. Lo atrasé para que fuera a las 12, pero se acaba el panel ahí, entonces tengo que... Eso es. Que le vaya muy bien. Gracias. En la página 11, la modificación que propone la Cámara es introducir un artículo segundo nuevo, modificando el decreto ley 825 del año 74 sobre el impuesto a las ventas y servicios, IVA. Particularmente esta norma lo que propone es o consagra la obligación de emitir guías de despacho electrónica. Y para tal efecto, introduce 2 modificaciones en el artículo 54. La primera es que junto con las facturas de compra, se agregue también la guía de despacho, eliminarlo donde aparece señalado más adelante y agregándose al final, después de la palabra, de la expresión en papel, lo siguiente: los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio. Se ofrece la palabra sobre este punto. No sé si el Ejecutivo pudiera explicar, que está medio enredado el tema. Bueno, el objetivo inicial de que la guía de despacho sea electrónica tiene el sentido de que hasta ahora lo que nosotros logramos reunir de información es que gran parte del alargue de los tiempos de pago tiene que ver porque las empresas solicitan a su proveedor que no les emita la factura, aun cuando ya se ha entregado el producto, y por lo tanto, en el fondo, alargan el tiempo para emitir la factura y después alargan también el tiempo de la factura. Al ser la guía de despacho electrónica y que se entregue en el momento de que se entrega el bien o el producto, ¿no es cierto?, inmediatamente empiezan a correr estos 30 días en forma automática, porque ya va a quedar consagrado dentro de algún sistema electrónico, ¿no es cierto?, que existen 30 días para la facturación y después de la facturación los 8 días para poder pedir algún cambio en el valor de la factura si es que hubiera algún problema de que no coincida el producto con lo que realmente se quería o vienen algunos productos con fallas. De ese modo lo que hacemos es que no se pueda alargar este tiempo que hasta ahora era indefinido entre la guía de despacho y la factura. Senador Arboe. Sí, una pregunta, porque yo entiendo que si hoy día lo que ocurría, lo que decía la asesora, es que el proveedor pide no enviar la factura. El proveedor, o sea, la pyme, digamos, pide no enviar la factura. Eso... No, al revés. El vendedor.
El vendedor, perfecto, ya. Pide no enviar la factura. Entonces, en ese caso, lo hace porque hoy día hay una factura de papel, técnicamente. Una guía de despacho de papel, ya. Si se hace electrónico, yo quiero entender el razonamiento, eso no podría ser. La pregunta es, ¿qué impide que no se pida que una guía de despacho electrónica no se difiera en el tiempo? Podría perfectamente hacerse, creo yo. No es la idea, pero podría hacerse. Y lo segundo es que cuando se establece la obligación de hacer guías de despacho, en este caso electrónica, estamos pensando en aquellas localidades que no tienen cobertura. Lo planteo porque, por ejemplo, en la región de Biobío y la región de Ñuble hay cerca de un 14% del comercio que no tiene conexión a Internet. Entonces, está la misma discusión que vamos a dar en la boleta electrónica, digamos, que realmente está pensada para Las Condes, Vitacura y Santiago, pero no pensada para las regiones. Eso es. Sí. La idea es que las guías de despacho sean electrónicas, entiendo. ¿Y por qué se agrega en papel? Porque la indicación agrega la palabra en papel. Entonces, ahí es donde se me produce la confusión. Porque actualmente la ley vigente no considera guías de despacho, considera solo boletas de venta y servicio y en formato electrónico. Entonces, se agrega la guía de despacho sobre la base del argumento que dio la asesora del Ministerio de Economía. Pero acto seguido se agrega en papel. Entonces, ahí es donde se produce la confusión. Si queríamos que la guía de despacho fuera electrónica para que no se difiriera el plazo, ¿por qué agregamos en papel? Planteo la duda. En este tema yo también tengo le quiero pedir unas explicaciones porque entiendo que hay algunas. Hoy día existe la obligación de facturar electrónicamente, pero entiendo que hay alguna excepcionalidad. Y me imagino que lo del papel que en el fondo lo que quiere esta modificación es, si usted tiene factura electrónica, es obligación hacer guía electrónica. Si tiene factura de papel en esta excepcionalidad, puede mantener haciéndose todo en papel. Esa parte me queda clara. La guía hay que emitirla siempre, no se puede posponer porque el camión tiene que ir con la guía, la recepción en bodega tiene que ser con guía, se timbra, así que esa parte no me complica nada. Yo le sigo teniendo la duda de lo que planteé la semana pasada, que tiene que ver con lo que decía el senador Boé. El caballero que está en el potrero sacando tomate, en que apareció el camión yo lo he conversado con el ministro, dice, no, lo que hace es que tiene que la aplicación en el teléfono, listo, el camión va a tener la guía se puede hacer así. Pero nos topamos con temas de cobertura y qué sé yo. Entonces, yo entiendo perfecto hacia dónde vamos, comparto hacia dónde vamos. Mi punto es solamente, si decimos esto se aplica mañana, hay mucha gente que mañana al menos no va a tener ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que se puede solucionar ese impasse que puede ser por cobertura, por no tener un teléfono con todas nuestras aplicaciones, sino que el teléfono viejito, así como el que tiene el diputado Lorenzini, que todavía es así de Motorola? ¿Cómo piensan ustedes resolver eso? Porque yo entiendo perfecto hacia dónde vamos, comparto que vayamos hacia allá, pero en el mundo más rural, por lo menos, esto puede tener bastantes complicaciones. Senadora, por su intermedio. Bueno, el senador Galilea le respondió la mayor parte de las preguntas a los senadores Elizalde y Arboe. Respecto efectivamente de los tiempos de aplicación, la ley propone 1 año para que se pueda implementar el sistema. Se supone adicionalmente que los sistemas la cobertura se está ampliando bastante en este tiempo a distintas zonas y deberíamos tener en un plazo
no en el largo plazo, sino en el mediano plazo, cobertura 5G que permitiría ya cubrir todas las zonas rurales. Ahora, efectivamente hay zonas que hoy día no están cubiertas y que podrían no quedar cubiertas, ¿no es cierto? Pero esas zonas, por no tener justamente factura electrónica, quedan libres porque en el fondo no tienen factura electrónica y por lo tanto no necesitan guía de despacho electrónica todavía. O sea, ¿Está dada por cobertura? no, está dado simplemente porque estas personas, dado que no tienen factura electrónica, se presentan ante el Servicio de Impuestos Internos, quien va a llevar todo esto al Servicio de Impuestos Internos, como papeleros, le dicen ellos. O sea, con boleta de papel y seguirán teniendo factura de papel y guía de despacho de papel hasta que puedan tener sistema. Senador Herboe. Sí. A ver, tuve una conversación hace unos días atrás con el director de Impuestos Internos y me comentaba que son cerca de solo 50 empresas en el país que están eximidas del pago de factura electrónica. 50, poquita. Si el problema que yo le manifestaba es que esto es un incentivo perverso para el mundo rural para operar en negro. Porque así lo está ocurriendo. O sea, el vendedor, el señor de los tomates que decía el senador Galilea, probablemente, más allá de la muy buena disposición que tenga de pagar todos sus impuestos, no tiene capacidad de tener factura electrónica, no tiene cobertura. Lo de la 5G, yo prefiero no lo repita, porque la verdad es que no tiene para cuándo. ¿Ya? Si ya este gobierno con la judicialización que hizo, tenemos por lo menos 4G, ya se echó abajo toda la red de 4G que teníamos proyectada hasta el 2020. Así que 5G no tengo para cuándo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que no quiero yo es que generemos un incentivo perverso. Es que ya no, hoy día la persona, por producto del tema de la factura electrónica, opera más bien en negro porque no tiene cómo hacerlo y le vamos a poner la guía de despacho. Entonces ya vamos a consolidar un modelo. Entonces, solo mi preocupación tiene que ver con eso. Si el gobierno me asegura y me dice, mire, los que hoy día están en papel siguen en papel, los que hoy día están en electrónico pueden seguir en electrónico, yo le creo, porque es el Ejecutivo, voy a dar fe de eso, pero quiero advertir que esto puede significar un incentivo perverso para que algunos pequeños agricultores o comerciantes operen más bien en negro. Y eso es un problema desde el punto de vista impositivo, tributario para nuestro país. ¿Cuál es la propuesta? Porque yo creo que deberíamos rechazar y llevar esto a la mixta. Tal como está. Porque no hay duda respecto de lo que dice la norma, es su impacto para un margen de contribuyentes. Eso es lo que uno dice. Tú dices que no tengo dudas. Tú tienes dudas, por lo tanto podéis pensarlas de aquí a la... No tengo dudas de la norma, sino que tengo dudas de si esto nos va a llevar a un... ¿Por qué no tienes dudas si la norma... Pregunta, ¿y por qué no rechazamos esto? Eso es lo que estoy diciendo yo. Invitamos al... Exacto. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no nos damos un plazo de aquí a la mixta? Si vamos a revisar otras materias y buscamos una... ¿Les parece? ¿Les parece como búsqueda de solución? ¿Ya? ¿Unánime nuevamente? Sí. ¿El rechazo? Ya. Gracias, Rodrigo. Pero que quede claro el... Sí, está claro el motivo y además esta sesión está televisada, está claro el... Estamos todos de acuerdo que la digitalización es fundamental. Si el punto es cuáles son los soportes hoy día para que la digitalización llegue a aquellos lugares rurales que día no tienen. O sea, está claro que tenemos que tener la digitalización que se va imponiendo. Hoy día leía, no sé si lo alcanzaron a ver en la mañana, pero Chile es el país que más basura chatarra genera en América Latina, creo que. No sé si lo vieron. Bueno. ¿Estamos? ¿Seguimos, secretario? ¿Me alcanzaron a escuchar los senadores? Gracias, presidente. Chile es el país que más basura chatarra genera en América Latina. Eso tiene que ver con la cantidad de consumo de productos electrónicos. Sí, electrónico. de chatarra de fierro. Sí, de fierro. Y tiene que ver con el consumo... Por el precio, por el arancel cero de los productos electrónicos, tanto americanos como chinos y japoneses, para Chile. Para Chile. Una ventaja. ¿Es un símbolo de desarrollo? No sé, yo creo que depende de dónde lo mires. Por un lado desarrollo, por el otro lado de subdesarrollo completo. Ya, secretario. Corresponde ir a la página 13 del comparado. En esta oportunidad, la Cámara introduce un artículo tercero nuevo
para agregar al artículo 1 de la ley sobre que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, un inciso final que dice asimismo tiene por objeto, o sea, sobre la finalidad de la ley, por objeto promover el pronto pago de los bienes y servicios que provean o prestan las micro y pequeñas empresas. Es del caso como recordar que en su origen este proyecto modificaba la ley 20.416 sobre normas especiales para empresas de menor tamaño, pero durante la discusión en general, y como lo hemos señalado en sesiones anteriores, la Comisión de Economía se dio cuenta que no correspondía hacer una norma solo para empresas de menor tamaño, que en definitiva las iba a perjudicar, sino que abrirla y hacerla general para todos. Habría que rechazar este artículo. Estimado, rechazamos. ¿Estamos unánime entonces? Senador Elizalde. Ok, unánime se rechaza. Presidenta, ya que Senadora Arboe. sí, importante, yo voy a intentar representar la opinión de los senadores y senadoras, que el rechazo de esta norma, que incorpora la promoción del pronto pago en la ley de empresas de menor tamaño, no es porque no estemos de acuerdo con que las empresas de menor tamaño sean objeto de un pronto pago. Al contrario, es porque si consignamos en esa ley esta obligación, algún abogado podría entender que al establecerlo en el Estatuto PYME, rige solo a las pymes y no a las empresas grandes, que justamente son las que retrasan generalmente los pagos a las pequeñas empresas. Para que quede claro y consignado en el informe a la sala, por favor, secretario. Ya se aprobó. Genera confusión. Está claro. Vámonos a los transitorios, ¿no? A los transitorios, efectivamente. Un transitorio. Primero, bueno, la Cámara introdujo un epígrafe, disposiciones transitorias. Yo creo que esa es de mero trámite. ¿Se aprueba? Sí. Sí. Léalo, secretario. Lo que pasa es que como un epígrafe propone incluir como epígrafe disposiciones transitorias. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No, es un título. Claro, se incluyen disposiciones transitorias. No hay problema, ¿no? Parte de ello es porque el proyecto del Senado contenía solo un artículo transitorio y en cambio la Cámara introduce disposiciones otros. transitorias. Claro, introduce otros plural nuevos. Respecto del artículo transitorio del Senado, pasó a ser artículo primero, por lo que ya señalé, y sustituido por el siguiente. La presente ley, salvo excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicado del Diario Oficial. Se ha tenido presente durante la discusión de que acotando este artículo a este inciso, quedan fuera las excepciones que aprobó el Senado respecto de un plazo distinto para los servicios de salud y las municipalidades. Senador Arboe. Una preocupación. Yo leo el artículo primero transitorio y dice: la presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicado. Es decir, este transitorio solo establece excepciones a la entrada en vigencia de la ley a este plazo en los artículos siguientes. Y tenemos un artículo permanente que establece una excepción de entrada en vigencia. Entonces, eso nos da la razón en el sentido de que hay que eliminar ese plazo de ahí y ponerlo acá. Entonces, mi percepción es que para los efectos de hacer esa corrección y hacer una sistematización de los artículos transitorios, deberíamos rechazarlos, me imagino yo, para hacer una cantidad de artículos transitorios que permita tener en una o dos normas o tres normas todas las excepciones a la entrada en vigencia de la ley. Así es. ¿Le parece? Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta que deberían quedar todos los transitorios en la parte de transitorios y adicionalmente, obviamente, reevaluar el tema de la transitoriedad en términos de salud y municipalidades.
¿Estamos de acuerdo? ¿Se aprueba entonces unánimemente? Sí, se aprueba la propuesta. Se rechaza. Se aprueba el rechazo. ¿Sí? Unánime. En la página siguiente, la página 15, la Cámara de Diputados ha incorporado los siguientes artículos segundo, tercero y cuarto nuevos. Podemos ir leyéndolo por separado. Artículo segundo. Las modificaciones introducidas al artículo 54 del Decreto Ley 825 del año 74 sobre la obligación de emitir guía de despacho electrónica entrarán en vigencia un año después de la publicación de la presente ley. ¿Eso es lo que acabamos de rechazar? Se rechazó. Pero se rechazó para... Para aclararnos con el impuesto interno Sí, Pero consecuentemente habría que llevar esto también a la sí, mixta. sí, se va a llevar la mixta, así que... Exacto, ¿no es cierto? Sí. Sí. Así es, está rechazado. Fundamentalmente jurídico. Dale. El artículo tercero. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará en lo que le corresponda con cargo a los presupuestos vigentes de las partidas incluidas en el articulado. Esto está aprobado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida de Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva. Aprobado. Aprobado. Nunca rechaces plata porque imagínate reponerla después. El artículo cuarto, el final, dice el Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresas, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en el plazo máximo de 12 meses, contado desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. Eso fue explicado en la sesión anterior por una representante de Impuestos Internos. Yo puedo estar de acuerdo en el fondo, pero esto no es materia. No. Eso es lo que yo entiendo, estoy de acuerdo en que se haga esto, pero esto no es materia de ley. Es un transitorio. No, ni siquiera. No, te digo que Este es un protocolo. es un protocolo, Es pero un protocolo firmado entre el Ministerio de Economía, más la presidenta de la Comisión de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados, y por eso estamos. debe ser. Una ley es un precedente que... En la ley de presupuesto se acostumbra a hacer este tipo de cosas, no en las leyes. Presidenta, sí, lo que pasa es que efectivamente... ¿Lo rechazamos? No en materia de ley. Ahora, Lo rechazamos por no corresponder. Pero sería bueno que plantear que esto que en un protocolo firmado. No, por el yo lo que presidente sugeriría, y no sé si les parece, porque sí es parte de lo que es la mixta de presupuesto, que pase a ser parte de la parte de presupuesto. Y lo llevemos, Michelle, a presupuesto. ¿Les parece? Y lo discutamos obviamente en la mixta. Que lo rechacemos, que lo informemos en la mixta, o sea, que lo informemos en la mixta de esta comisión y que sea parte de las obligaciones de la mixta de presupuesto, y que se acuerde ahí, en una glosa. ¿Les parece? ¿Ya? Ok. ¿Se rechaza unánimemente? Ese es el último, Presidenta, porque al final era una mera sugerencia. Finalmente, en mérito de las modificaciones referidas, la Honorable Cámara de Diputados estima pertinente proponer al Honorable Senado sustituir la denominación originalmente asignada al proyecto de ley por la siguiente: proyecto de ley que establece pago a 30 días. Lo que se acoge. Se acoge para que lleve la mixta. Tendría que ser proyecto de ley. ¿Ah? Yo no sé si... Ley que establece pago 30 días, sí. Sí, ley que establece, sí. No, que se cambie el nombre. Ley de pago a 30 días. No. Que no hay que se publique. Sí, hay que corregir, sí. Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Se les agradece de verdad a todos. Muchas gracias. Recibieron todos la minuta, ¿no es cierto?, ayer que les mandamos. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Despachado. Gracias, secretario.